Queridos amigos, estamos hoy en una nueva cita de sabiduría lunar. Hoy nos convoca un tema muy especial y es que en esta última luna nueva que nos da Virgo, pues tenemos eh, como una visión completa de lo que ha estado sucediendo en esta temporada de eclipses. Virgo ha estado muy movido junto con Piscis. Esta temporada nos trae como unos ciertos temas que se vienen articulando desde el marzo, desde el año pasado y que seguirán el próximo marzo, abril, cuando tengamos nuevamente el mes de Piscis. Entonces, pues es bien interesante esto lo que está sucediendo y queremos brindarles unas herramientas para que lo miremos por casas esta vez. Hola Augusto, qué chévere estar por aquí. Hola Sigrid, hola a todos. Sí, es maravilloso, muy interesante para entender esta lunación, este eclipse, que es un eclipse parcial y que como tú dices, pues nos va mostrando un poco cómo se va cerrando esta temporada de eclipses intensa, seguramente fuerte, profunda, lo hemos sentido. Puede que nos hayamos sentido abrumados, cansados, ansiosos. Bueno, cada quien obviamente lo siente conforme a esto también cómo se despliega dentro de su carta, pero vale la pena pues recordar que el 23 de agosto tuvimos la primera luna nueva en Virgo. Saltamos al 14 de septiembre, donde tuvimos este eclipse lunar, que fue un eclipse total de luna, muy cerca al nodo, por ende, y ahora pues vamos a esta última lunación en el umbral también del equinoccio. A propósito, pues les recomendamos también ver nuestro otro video del calendario astrológico en donde analizamos la carta del equinoccio y bueno, todos los tránsitos que vienen con el mes de Libra, pero está en ese umbral, en ese grado 29 al final, y es un eclipse parcial de Sol, es decir, no es un eclipse total, pero de todas maneras, pues ese eclipse se siente y es importante saber que y recordar que la energía de los eclipses reverbera en el tiempo, queda allí, digamos, eh, en el tiempo cercano y también a los 6 meses cuando tengamos pues esta luna llena que nos mostrará muchas cosas, pero bueno, interesante que comprendamos y que analicemos también esta energía de este eclipse. Sí, quisiera hacer énfasis en el tema de los dos comienzos que nos presentó Virgo en esta temporada. Tuvimos una luna nueva en el grado cero, ahora una luna nueva en el grado 29, un grado además crítico que ahorita quisiera de pronto como hacer un poco la mirada sobre lo que esto pueda significar. Y entender otra cosa adicional, no solamente son dos comienzos que voltean y dicen, oiga, arranque en una temática y después al mes, después de todo un proceso de limpieza de este eje Virgo-Piscis, nos dice, pero es que es en serio. Ahora, ¿cómo va a comenzar? ¿Cómo va a comenzar? El hecho de que sean dos comienzos es bastante diciente porque es como comenzar con una misma energía. Es interesante, y tú y yo lo estábamos charlando, digamos que si lo analizamos desde un sistema de casas completas, pues digamos que estamos trabajando solamente sobre un área de la vida. Pero cuando nosotros trabajamos sobre Plácidos, que es un sistema de casas que tiene la coherencia en términos de que está sucediendo en un lugar específico, en una hora específica, pues normalmente abarca dos casas. Esto lo decimos porque nos parece interesante ver cómo se entrelazan y se encadenan los sucesos en la vida, ¿no? O sea, no, nada es totalmente suelto en las cosas. Entonces, si está sucediendo en tu casa 4, pues va a afectar la manera como tú vives y te relacionas con tus hijos, con tus proyectos, con las cosas que te gustan, ¿no? Casa 4 5. O si está enlazando cualquier otras dos casas, es entender cómo allá hay un área que abarca una temática, de pronto una sombrilla un poco más amplia de lo que está haciendo limpieza. Y digo esto porque pues Virgo, independiente de que sea una luna nueva o una luna llena, las lunaciones son detonantes. Son cuando nosotros miramos una carta, miramos una revolución, hay momentos en donde miramos las lunaciones que van a ser las que impactan y detonan distintos eventos.
Estos eventos muchas veces pueden ser más interiores, un movimiento interno y que no tenga una manifestación externa, y en algunos casos tiene manifestaciones concretas externas. Ahora bien, una luna nueva, una luna eclipse es un acelerador, sencillamente porque es que como que las fichas caen todas en su lugar. Bien lo dice el eclipse, se alinea la luna, el sol, la tierra, y al alinearse como que las cosas fluyen, forman una autopista energética y las cosas como que cogen camino sí o sí. Esto me parece como importante. Entonces ahorita vamos a ver que esto es un gran comienzo, pero en la zona Virgo supone un gran final también. Sí, me encanta eso porque también los eclipses suponen justamente cortes, reseteos, cambios, ¿no? Esta energía virginiana, que es una energía que está siendo puesta, digamos, como en cuestionamiento, porque el nodo sur es Virgo, ¿m? Justamente el nodo sur significa un proceso de limpieza, de como de acercarse a esta energía y desechar lo que no nos sirve, seguramente como esa baja vibración de la energía del signo, de la energía de las cualidades del signo y pues poder, digamos, como tomar o extraer lo más como esencial también, porque finalmente los nodos funcionan en duplas. Hicimos un video muy chévere también hablando cuando fue el eclipse de luna llena, como del funcionamiento de los nodos, que también si lo quieren lo pueden buscar para entender cómo se mueven esta dupla, ¿sí? Pero entonces ahorita, en este caso, viene como ese reseteo, la conciencia que es el sol, la identidad esencial básica, ¿no? Pues se pone en un proceso se eclipsa y esto significa que allí podemos ver cosas que no habíamos visto y podemos hacer cortes y podemos hacer transformaciones profundas, una alquimia profunda de esa energía Virgo y de esa área, a propósito de lo que tú decías, donde sea que esté pasando este grado, donde sea que tengamos el grado 29 de Virgo. Y me parece que es un llamado también, digamos, a comprender que necesitamos seguramente, como es una luna nueva, inicios en cuanto a nuestros hábitos, el cuidado del cuerpo y demás. Todo esto lo habíamos dicho un poco con la luna nueva que tuvimos el 23 que tú hablabas del grado cero. Pero este es eclipse y además cambia un poco el panorama. Es otra posibilidad de siembra después de la depuración, de la limpieza que supone, que supuso la luna llena en Piscis y ese eclipse, como si pasara una limpieza profunda emocional y dijera, ok, bueno, ¿y ahora en dónde estoy? Entonces ya suelto, ya sano, ya perdono, ya, bueno, energía pisciana, ¿no? Y ahora cómo reestructuro mi vida con una nueva conciencia, en anclado a una práctica, anclado a acciones concretas, anclado a un diario vivir. Eso me parece como muy interesante de entender como toda esta trama de luna nueva, luna llena, luna nueva. Sí, total, sabes que lo que estás diciendo es como esta comprensión de los ciclos de la vida, ¿no? Y cuando nosotros vamos transitando por los distintos signos, es como en cada área de nuestra vida podemos estar también iniciando procesos. No solamente se trata de un gran proceso, sin embargo, cuando el eje en donde están transitando los nodos, pues se pone sobre la mesa una temática muy en especial. Y cuando hablamos nodo sur, como habíamos dicho en ese video y aquí volvemos a repetir, nodo sur significa, son ciclos, los nodos transitan en ciclos de 19 años, 18 años y medio, 19 años, un tránsito del nodo inverso a los 9 años. Allí es como si nosotros, hagan de cuenta, nosotros limpiamos el closet y volvemos y lo organizamos, pero con el tiempo volvemos a meter cosas que no son, la ropa que no me pongo, el short que está en realidad roto, yo debería haber botado eso hace rato, pero es divino, yo lo guardo, y ta, ¿no? Entonces es como que cada tanto se nos llena el closet y se nos llena la mente y se nos llena los hábitos y las costumbres y la manera como administramos la vida material, en este caso Virgo, se nos va llenando de mañas, de intensidades, ¿no? Nos quedamos más anclados a veces en lo que le puede dar miedo a Virgo. Virgo lo que le da miedo es perder el control, porque como él es, y perder la razón también, porque muchas veces Virgo es como el que dice, pero es que si aquí en la tabla dice que esto nos sobra y esto nos falta,
¿cómo me va a decir que vamos a comprar más pan si ya tenemos, y si compramos la semana pasada, y tiqui, 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 tiqui? ¿No? Entonces se queda allí anclado en los pequeños detalles, en lo meticuloso, en estos. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en un hábito que ni siquiera pensamos en lo que estamos haciendo, en donde nos llenamos de fresquitos, frasquitos de suplementos, en donde nos llenamos de cosas que nos dijeron, es que entonces ahora toca hacer esto, entonces toca hacer esto, y entonces yo administro a través de tal plataforma esta cosa, y yo administro a través de la otra tal otra cosa, ¿no? Es como nos volvemos tan mecánicos, tan sistémicos, Virgo, tan sistémicos en las cosas que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces, perder esa conciencia de eso, perder la magia de la espontaneidad, perder la magia de vivir la vida un poco más en la observación del todo, en la mirada un poco más amplia, en entender el panorama, eso es lo que se hace la limpieza. En una carta natal, nosotros vemos un nodo sur transitando por allí y pensamos que hay algo de esa casa que toca ajustar, revisar, perder. Y cuando pensamos en perder, yo creo que hay mucha gente que le da un pánico horroroso perder, porque tenemos la sensación de que acumular es lo que tenemos que hacer y que perder es como fracasar. Y resulta que nosotros tenemos que hacer campo. Nuevamente al ejemplo del closet. Si yo no hago campo, pues no hay la más mínima posibilidad de renovar absolutamente nada, de escoger desde otro punto de vista, de ponerle la conciencia, de inspirarse y mirar cómo puedo llegar a organizar mi vida de otra manera completamente distinta. Entonces, esa limpieza la venimos haciendo en este último mes y el grado 29 nos voltea y nos dice hay como una urgencia, hay como una necesidad de terminar. Es como si fuera como tratar de despacharlo, pero hasta que no termine el grado 29 y no termina el signo, digámoslo así. Sí, claro, estamos transitando y los signos, digamos que la energía se va mezclando, pero el grado 29 precisamente nos habla como de un freno, de una urgencia, de una incomodidad, como cuando uno le toca el último asiento del bus y entonces o en el avión y entonces hasta que se baja todo el mundo y uno no se puede bajar. Entonces es como un poquito eso. ¿Tú cómo lo ves? Sí, total. Esto que hablabas del perder me parece muy interesante y lo quiero resaltar porque con esto sucede, digamos, con el nodo sur, también sucede con los eclipses, porque son momentos en donde ese proceso que ha venido haciendo el nodo sur se agudiza, ¿m? Porque justamente allí va a estar el escenario de esos, de los eclipses, que energéticamente pues es muy contundente. Entonces, me parece muy interesante porque eso lo podemos vivir como desde dos maneras. Una manera en la cual yo soy consciente, suelto, renuncio, dejo ir, o si no, si estoy muy aferrado a ciertos temas, una seguridad virginiana, un control virginiano, un juicio virginiano, em, pues, ¿qué sucede? El análisis, la razón, el método virginiano, pues, ¿qué sucede? La vida de pronto coge y me dice, no, suelta, entonces la vida me obliga, ¿m? Y ahí es donde, pues, digamos, puede ser más fuerte, pero pues también es observar justamente cómo lo estamos viviendo. Estamos en entrega, ¿no? Lo que nos propone el nodo norte, suelta, confía, deja ir, déjate llevar. Y rendición, ¿no? Que también es esa dupla pisciana, porque pues Ujú. obviamente hablar del nodo sur sin el nodo norte nos queda cojo, o estamos aferrados a algo y la vida, por ende, a través de circunstancias externas, a través de relaciones, como suele pasar, pues nos dice, espérese, porque es que ya le pongo tanta presión que tiene que soltar ciertas cosas, ¿no? Entonces eso me llama la atención porque es la dinámica que suele pasar en los eclipses. Total, Entonces, ¿de qué lado estamos, no? Y lo que tú dices, el grado 29, sí, es como tú dices, como una compuerta que se abre y hay un poco de presión y hay urgencia porque además ya viene el equinoccio, otro umbral, entra el sol en Libra, pasa otra cosa, pero como que sol no se iba a ir de ahí hasta no decir, espérese que todavía hay algo más por resolver. Entonces, total, pues, bueno, total. interesante. Y aquí nos vamos a chocar con la realidad. Si quieres compartir la Ujú. carta, porque es que, digamos que en nuestro calendario ya hicimos un análisis, digamos así, de lo que es la figura completa. Deleítense ustedes de la belleza de la geometría que se presenta en el cielo.
Y estuvimos hablando precisamente de ese tipo de cosas. Hoy nos queremos concentrar en el hecho de que se eclipsa el sol, así sea parcialmente. El nodo está en el grado, miremos aquí, en el grado 18, 18. ya está bastante lejos. Hasta 15 grados le doy yo. Hay astrólogos que le dan hasta 18 grados. Pero aquí lo relevante va a ser Sol, Luna y la oposición a Saturno. Ese Saturno no Mm. está totalmente partido porque está a un gradito, porque creo que Saturno está en 28 ya, sí, pero es una oposición evidente. Y la participación de Saturno ha estado siendo sumamente contundente en casi todos los eventos astrológicos que hemos estado mirando. Nosotros llevamos este año con Saturno a tuta. O sea, esto es como dese cuenta, asuma, las cosas no son como son, frenos por todos lados, hasta que el año arrancó fue toda una dinámica, o sea, una figura que nos presenta verdaderamente como que aquí hay cosas que están sucediendo, pero la vida tiene un marco en donde se mueve, tiene unas limitaciones propias de una encarnación aquí, de la realidad que estamos viviendo. Y a pesar de que quisiéramos estar entrando absolutamente como ángeles y flotando a la quinta dimensión, pues tenemos que vivirlo desde esta encarnación, desde estas posibilidades que se nos presenta, además en cada uno de la vida de nosotros. ¿No? Entonces es esa figura de autoridad, esa autoridad interna que no se asume, entonces que también es cuando nosotros nos proyectamos, las oposiciones son una proyección muchas veces en donde yo señalo al otro y le digo, es que si ves, por este que yo no me pude presentar a tal concurso de tal trabajo, porque es que él llegó y acaparó a la señora y cuando fueron a entrar habían cerrado las ventanillas. Pero muchas veces se trata de un Saturno que puede haber internamente dentro de nosotros, algo que nos frena, que nos sabotea, que no nos permite ver más allá. Saturno ha estado haciendo una tarea bien importante en Piscis. El tránsito de Saturno es difícil, nosotros que lo hemos llevado en estos años por la casa 2, pues ha sido bastante intenso. Sí, por la casa 2 es el menos favorecido, el pobre Saturno, pero también es como, venga, tengo que hacerme cargo de cómo es que manejo yo las cosas internamente para poder hacer una maestría y verdaderamente irme a graduar con mis propias herramientas dentro de un área de vida. Y aquí en Piscis, pues nos dice, es que se trata es de todo. Aquí no solamente hay restricciones físicas, materiales. Aquí no solamente estamos hablando del afecto, de la relación con fulano, estamos hablando de que en general tenemos que hacernos cargo de nosotros, pero en nosotros en relación con el todo, con las demás personas, con los que nos rodean, con la capacidad de sentir por el otro, de trabajar también mancomunadamente con el otro. Piscis es el signo más colectivo. Él suelta los Piscis, no tiene límites. Piscis dice es que no se trata de que sea un colombiano en París que tenemos que ayudarle, se trata de que es una persona que necesita una ayuda independiente que sea colombiano y que esté en París. Entonces es como esta salirse del marco, ¿no? Es que es de mi barrio, es que es del colegio. Entonces yo por eso hago este trabajo y entonces yo trabajo solo por los míos, la familia no. Usted tiene que trabajar por los suyos, por los de su empresa, por los vecinos, o sea, colabore, colabore con todo el mundo. Entonces creo que ese Saturno viene haciendo una tarea que nos está recordando y en esa retrogradación muchas veces nos puede estar hablando de que ese freno no lo miremos tanto afuera, sino miremos también internamente cómo nosotros nos relacionamos con esa autoridad que está al otro lado de la otra casa. Y cómo en la casa de ese donde está Saturno hay cosas nuevas que debemos asimilar porque el nodo norte nos dice hay una ansiedad de ir a asimilar y volver a retomar valores piscianos que son importantes. Total, y es que casi 6 meses atrás estaría justamente el Sol teniendo una conjunción con Saturno, ¿no? Y ahora viene y se pone de frente en un momento de eclipse y nos hace tener esta revisión y esta observación profunda, que puede ser que como es un eclipse no lo veamos
tan directamente, sea un poco borroso, sea un poco como que no tan claro, pero en la medida en que también esto pasa, pues se va aclarando y decimos todo esto que tú estás mencionando, como, uy, ok, ya lo veo, cómo estoy en mi relación, digamos, con mi autoridad interna en primer lugar, qué figuras o en dónde estoy proyectando también este tema de autoridad, asumo responsabilidad o no asumo responsabilidad en las relaciones, me dejo que los demás tomen iniciativa, tomen acción, hagan y yo pues estoy ahí como a la deriva o estoy siendo totalmente autoritario, los límites que tengo en relaciones, eso está súper interesante y también digamos en términos de fantasías, ensoñaciones, es que este Saturno en Piscis sí que ha sido también eso, ¿no? Como caer en cuenta y observar qué tanto de la realidad es producto de una imaginación, qué tanto es real y tener esa contundencia. Entonces también eso pasa con este eclipse como, uy, claro, ya me doy cuenta en dónde estoy. ¿M? Sí, Y como es total. una energía de luna nueva en Virgo, pues finalmente, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿No? O sea, ¿cómo vuelvo a retomar desde, como lo decíamos, desde cosas muy concretas, desde hábitos, desde temas mucho más concretos? Estos cambios que necesite y estos ajustes. Mercurio también me llama la atención porque finalmente es el regente. ¿M? Al momento, digamos, en el que el Sol estaba perdón, en la primer luna nueva, pues Mercurio estaba en otro lugar, seguramente terminando retrogradación en Leo, si no estoy mal. Pero ahora es un Mercurio que entró en Libra, que también activó el cometa, así como está haciéndolo pues finalmente todo este tema Sol-Luna, ¿sí? Y que también estuvo en una oposición con Saturno, es un Mercurio en Libra, entonces esto tiene también que ver con relaciones, definitivamente, tiene que ver con esas conversaciones en donde, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Los acuerdos, qué se ha cumplido, qué no se ha cumplido, que tenemos, que no tenemos, verlo desde una manera muy pragmática, escuchar al otro, ¿m? En qué estamos, ¿no? Poder comprender que necesitamos dialogar y que necesitamos encontrarnos, porque también hay una urgencia de eso, porque el regente está en Libra. Sí, total, total. Bueno, yo quisiera invitarte a que arranquemos nuestro análisis de por casas. Aquí vamos a tener en cuenta, no por ascendente, porque como les digo, por ascendente lo estamos haciendo como si fueran signos enteros, pero ustedes fíjense en qué casa en particular cae y por lo tanto la casa opuesta. Entonces, empecemos, por ejemplo, si pensamos que el ascendente sea Piscis y la casa 7 esté en Virgo, es decir, este eclipse cae en el área de las asociaciones, los contratos, la pareja, los enemigos abiertos, en cómo me relaciono yo con el otro, y allí pareciera que hay algo que se tiene que perder. ¿Cómo es que yo uso esa energía? ¿Cómo es que yo me relaciono con el otro? Que tal vez proyecto en el otro todas las posibilidades de usted es el que administra, usted es el que hace las cosas, ¿no? ¿Cómo allí se cae de pronto un velo y voltea y dice, es que tal vez el contrato que tú y yo tenemos no está funcionando tan bien porque se va demasiado al detalle y no permite que yo fluya como persona, que yo ponga mi personalidad, mi desarrollo personal, mi cuerpo, mi todo, Piscis, en la casa uno y le dé magia y le podamos implementar como un trabajo más especial. Aquí puede haber rupturas inclusive en donde a través de precisamente ese exceso de control sobre la relación. Acordémonos de una cosa, las casas, por ejemplo, las 7 la podemos ver como nuestra pareja, la podemos ver como nosotros esperamos que sea nuestra pareja, la podemos ver
como la situación, el contrato que estamos asumiendo, cuáles son las condiciones de ese acuerdo. Entonces, si nosotros tenemos un Virgo allí, podemos estar pensando que ese acuerdo lo hemos vuelto demasiado mecánico, se trata de una más de un roommate, nos acompañamos, entonces tú lavas la ropa, yo lavo esto, somos perfectos en la organización del hogar, o tal vez con un asociado, usted se ocupa de estos temas, yo me ocupo de los otros temas, se vuelven las cosas demasiado mecánicas, hemos sabido administrar súper bien las cosas, pero la magia particular de cada uno de nosotros pues no está pudiendo tener como un toque más creativo, más sensible y más expresivo. Entonces allí se preguntaría a uno, ¿qué tanto tengo que dejar que cada una de las partes se ponga en su lugar, ¿no? Si a mí me sale un nodo sur en la casa 7, pues, ¿qué tanto estoy permitiendo que el otro administre todas las situaciones? ¿Qué tanto lo veo allí en ese mecánico rápido? ¿O qué tanto espero que el otro me administre a mí? ¿No? ¿Cómo hago yo para ponerme en primer lugar y entender que también hay muchas facetas de mi personalidad que puedo aportar a esta relación? Y de la misma manera, si este grado lo tendríamos en la casa, o sea, el grado 29 de Virgo lo tuviéramos en la casa uno, ¿m? Pues lo que vamos a tener digamos, ese proceso de actualización y reseteo de una identidad que proyectamos, de una forma de ser en la cual nos construimos y nos proyectamos hacia afuera, hacia el entorno, una visión general de la vida, porque eso también lo marca la casa uno. Y un momento en donde seguramente a partir de la energía virginiana, ha sido fundamental para construir esto, la crítica, la rigidez, lo esquemático, lo analítico, ¿no? Pues me está diciendo como, espera, necesitas redefinirte. Y redefinir la manera en que observas también de una manera, como yo decía, general, la vida, ¿sí? Y también, obviamente, como estamos hablando del eje 1-7, pues el tema va seguramente a venir a partir del encuentro con los otros, ¿no? Porque de pronto son los otros, estas relaciones y demás las que me están diciendo, espere, o sea, fluya un poco más, ¿quién es usted? Sálgase del molde. Déjese llevar, conecte, ¿no? Conecte desde un lugar más del alma, más profundo, más emocional. Y si yo estoy en este lado parcializado, polarizado con que no, es que la vida y es que el trabajo y la rigidez y la psicorrigidez, pues me está tendiendo una invitación la vida también a soltar un poco esto y a actualizar definitivamente ese yo. Claro, imagínate los ascendentes que Virgo, esta crítica de sí mismos, ¿no? Este constante autoexigencia, de estar allí, una cierta manera también de ser un poco tacaños frente a sí mismos en términos de yo soy tan rígido que no me doy permiso de abrirme a otras situaciones. Y allí sí que se puede ver esta proyección en el otro, en donde Saturno voltea y está en la casa 7 y es como, es que él me oprime, yo por eso me toca hacer todas las cosas a mí mismo. Entonces es como una apertura, ¿no? ¿Cuál es esa realidad que usted está creyendo que la tiene el otro y cómo podría tenerla? Mm, sí, total. ¿Seguimos hacia las casas 12 o a la 2-8? A la 2-8. Yo creo que 2-8, sí. Ok, y estas casas son bastante difíciles en términos de que cuando nosotros pensamos en los recursos, los míos y los que comparto con los demás, pues ahí sí que duele la palabra pérdida. ¿No? Pero cuando pensamos en eso, miremos a Virgo en la casa 8. En la casa 8 nosotros tenemos un manejo y hay algo que se tiene que perder, es decir, cómo es que administro yo los recursos con el otro, se convierte en un lío muchas veces, qué tanto tengo que soltar para que el otro también tenga la posibilidad de manejar esos recursos que compartimos y yo me pueda encargar un poco más y muy responsablemente de la manera como yo manejo mis recursos, mis talentos, lo que disfruto, en lo que me gusta gastar y demás.
Entonces, permitir esta libertad en el otro, en una casa en donde nosotros sentimos que nos dominan, en donde nosotros nos sentimos que no tenemos el control, y allí Virgo queriendo asumir la posición de, pero es que yo sé exactamente lo que debería hacer, a mí yo tengo claro que cuando es que tengo que presentar la declaración, pero es que el otro no lo hace justo a tiempo, pero es que el contador no me funcionó de esta manera. Entonces también es entender que, ok, usted no se las sabe todas y tiene que ir integrando en lo que yo recibo de o administro como recursos y qué cosas tengo que definitivamente soltar, ¿no? O sea, aquí no es que se trate del hipercontrol, aunque es muy bueno saber qué es lo que uno tiene y cómo lo administra. Obviamente todo el mundo en la vida necesita poder saber cómo administra su vida material, porque si no las cosas no funcionan, pero también hay que entender que el dinero o que tengo que entregar es una especie de energía que tengo que dejar fluir. Es decir, entender el cambiar el concepto de miedoso que tengo, porque es que la casa 8 no solamente es el dinero compartido, son las situaciones de crisis, es los miedos que me abarcan de cosas que yo no sé ni puedo dominar, es el momento de pérdidas, de muertes, claro, puede haber herencias también, pero conllevan un proceso de pérdida, de que algo falta para que pueda entrar ese dinero. Entonces es como me voy a reconciliar con la energía pisciana, con eso que me da tanto miedo y permitirme tener una mirada más periférica, más que centrada en un solo foco y abrir la mirada un poco y decir, ok, yo sé administrar las cosas, en donde he estado siendo hiper puntilloso, que controlador, que podría llegar a administrar de manera distinta, porque o si no me está carcomiendo el miedo y me convierto en un ogro horroroso virginiano que saco la parte menos luminosa de mi signo porque implica un miedo a lo que está sucediendo allí. ¿Mm? ¿Cómo lo ves? Sí, me parece que el contraste justamente de verlo también en la casa 2 pues hace referencia también a hacerse consciente de cómo estoy desde mi valor, desde mi autoestima, desde lo que yo siento con lo que cuento, los recursos, ¿no? Que finalmente en ese sentido lo virginiano pues es una capacidad de administración, de maximización de recursos, de con poco hacer mucho, ¿no? De austeridad y de saber organizar, administrar, pero que también puede llevarme o a privarme de un disfrute y de un placer en la vida, ¿no? Y de pronto este eclipse me está diciendo, no todo es administrar, ahorrar, retener, organizar, no todo tiene que ser luchado, no todo tiene que ser difícil en ese sentido, porque de todas maneras Virgo en la casa 2 pues nos habla de que en cierta medida puedo experimentar privación, ¿no? En pos también de una administración y una maximización de los recursos, pero de pronto este eclipse me está diciendo, bueno, pero con esto de pronto estás vibrando o en escasez o en miedo también, y entonces cómo estás organizando tu vida material, tu gozo, tu placer, tu disfrute, que es de lo que se encarga también esa casa 2. Puede que en este tema de administración haya cosas que se me hayan pasado, se me hayan escapado, y no es echarse, darse palo nuevamente, sino es pues comprender que, ok, necesito asumirlo sin drama. ¿M? Y organizar y seguir organizándolo. Y seguramente estos nuevos hábitos, estas nuevas posibilidades, este reseteo del que estábamos hablando nosotros, pues aterrizarlo en de pronto no sufrir la parte material o no sentirme siempre, eh, si tengo acuerdos de carencia que pueden vibrar mucho desde esta energía también virginiana, ¿no? Es que a otros les fluye más que a mí, es que otros pueden tener más que yo, es que a mí me toca duro. Bueno, pues reorganizar también como la psique, la mente en torno a una nueva administración, una nueva forma de relacionarse con lo material. Total, total. Me parece súper chévere cómo lo pones porque todos necesitamos de Virgo de alguna manera para poder transitar por la vida y administrar aquello que tenemos y esto nos da una gran tranquilidad, pero una administración sin alma pues Sin alma. Sí. es árida, ¿no?
Y ojo nuevamente con este Saturno en el otro lado, en donde nosotros podemos estar pensando que la situación se nos está presentando desde el otro lado demasiado rígida, pero esto también es una oportunidad, ¿no? De mirar a ver y decir, ok, de pronto aquí necesito ponerle más orden, pero eso no significa que me vaya a volver psicorrígido, sino que voy a seguir siendo la gozona, la sensible, la chévere, la que a veces gasta de más porque invitó a todos los amigos y la pasó feliz y dichosa. No pasa nada, no pasa nada, como dices tú. No, no darse palo, no darse palo. Bueno, arranca si quieres tú esta vez con la casa 3. Escoge qué lado quieres. Pues voy a escoger el lado 9 que nos resuena mucho a ti y a mí. Porque nosotros ese grado 29 lo tenemos justamente en la casa 9. Y en la casa 9 pues tenemos conocimientos especializados, ¿sí? Estudios superiores, tenemos temas de, en cierta medida, una filosofía de vida, una religión, o una forma de acercarse a lo superior, ¿sí? Desde la energía virginiana, pues allí somos muy pragmáticos, eso es cierto, pero también, digamos, en los conocimientos y como nos movemos en esta parte de la mente superior, ¿no? Pues buscamos, digamos, como llegar al fondo, entender, analizar, escudriñar, tener una seguridad y sentirnos seguros de que sabemos algo porque lo hemos estudiado y lo hemos practicado y lo hemos integrado y lo hemos chachachán. Pero es como si esto se eclipsara, ¿no? Justamente y nos dijera la vida desde esa casa 9, pero espere un momento porque esto que usted sabe necesita también actualizarse, qué tan verdadero es hoy día, que estos sistemas de creencias, cómo se pueden resetear, ¿no? Esto que yo traigo y que ha acumulado porque, no sé, porque lo he estudiado, porque ha sido parte de una trayectoria, porque... Y qué tan válido y verdadero es en este momento y me encanta ese contraste como lo hemos venido presentando de Saturno enfrente, diciendo, pero espere, porque es que también puede que usted es la vida misma le haya dado una experiencia intuitiva a través de escuchar a otros, a través de conectarse con otros y un otro tipo de maestrías, de experiencias que de pronto pues, ha estado un poco como desdeñando, como diciendo, no, pero es que eso no ha sido tan estructurado, tan formal, tan serio. Entonces, desde ese lugar, y Saturno allí está diciendo, deje a un lado un momento, si resetéese, deje a un lado un momento toda esta parafernalia, esta estructura tan rígida y tan metódica para escuchar el entorno, para conectar con el entorno y para de pronto eso que se ha acumulado allí, para no ser mezquino con eso que se ha acumulado, sino para compartir de una manera un poco más sensible, más cotidiana, más práctica. Entonces me parece muy interesante que este grado 29 pues en la casa 9 nos esté como diciendo, ok, cambio de perspectivas, cambio de planes, cambio de sistemas de creencias y validación de otros tipos de conocimiento también y de sabidurías que pueden tener para pues compartir, ¿no? Y para entregar también con otros en una interacción, ¿no? Que es la casa 3 finalmente enfrente, que tiene que ver mucho con este tema de cómo conecto con los demás. Espectacular, me encanta. Me resuena totalmente esta información. Y si miramos el Nos caso vemos ahí. inverso, teniendo la energía virginiana en la casa 3, tal vez nosotros hemos sido muy apegados a aquello que aprendimos, el cómo se hace, todas estas costumbres que uno adquiere desde chiquito, ¿no? O sea, uno coge los cubiertos así, uno come así, uno no hace esto, no dice esto en público, uno, y además me resuena y pongo mucho la palabra uno, porque es como un método de enseñanza que nos han dado en donde ni siquiera asumimos una posición individual, sino que nos tragamos absolutamente todo entero. Entonces, estar allí gestionando la vida cercana de los parientes, de los hermanos,
del entorno cercano de una manera como tan rígida, bastante seca, bastante criticona, a pesar de que yo asumo todas las reglas que se me imponen desde la casa 3, no, no por eso dejo de criticar, sino creo que lo hago mucho mejor. Entonces la vida voltea y dice, bueno, tal vez su manera de discernir, de entender qué es lo que está sucediendo allí, tiene que tener otra perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son en realidad esas creencias que usted ha ido generando en su propia vida, que está asumiendo? ¿Cuál es esa casa 9 en donde usted aprendió a mirar el mundo desde otra perspectiva? Por eso es que es también la casa de los viajes, en donde usted se dio cuenta que hay mucha gente que puede pensar distinto, donde se da cuenta que mirar la vida desde otros ángulos le da una apertura mental y una apertura muy grande, y que allí se puede vivir un mundo mágico muchísimo más amplio de lo que usted cree en su entorno cercano. Entonces, allí la invitación es a revisar en dónde puede expandir la conciencia, en dónde puede estar asumiendo la responsabilidad. Saturno, de lo que piensa a nivel individual, pero porque ha hecho un recorrido, no porque haya desdeñado lo que aprendió de chiquito, Virgo, sino porque ha entendido que la manera como yo he estado viviendo mi vida más cotidiana, más cercana con las demás personas que comparto, pues puede llegar a tener unos ciertos toques, inclusive hasta mezquinos, ¿no? O sea, no soy suficientemente generosa, no soy suficientemente abierta, siempre estoy como en este criticando a todo el mundo, y es el momento de salir y encontrarse con su propio sistema de creencias, con una mirada sobre la vida muchísimo más amplia. Aquí podemos tener ese tipo de circunstancias, y creo que el llamado precisamente es a abrirnos a una magia pisciana en términos de conocimientos, de lo que hay que absorber del mundo, de lo que nosotros podemos ir estableciendo como una. Yo pienso que la casa 9 es de las casas más hermosas de la vida, en donde uno se pone en coherencia con lo que siente y piensa, y así la vida le puede fluir muchísimo mejor. Por algo es la casa que le antecede a la casa profesional, porque cuando nosotros estamos en coherencia con nuestro sistema de creencias, con nuestra filosofía de vida, en donde tenemos unas prioridades, pero no desde el lado virginiano, sino unas prioridades que verdaderamente me dice mi intuición, es que es por ahí, es que eso es lo que yo siento que es lo que está bien o mal. En la casa 9 tenemos una ética, entonces allí podemos estar fluyendo mucho mejor para podernos integrar socialmente y mostrarnos al mundo y brillar, que es lo que nos sigue. Total, total. Bueno, el siguiente eje lo tenemos entre la 10 y la 4. Voy a agarrar la 10, que me parece interesantísimo pensar ese grado 29 en casa 10, teniendo en la casa 4 Saturno, ¿no? Porque, digamos, en este sentido, es como si este eclipse viniera a mostrarle a la persona que de pronto ha estado full enfocada, hasta de pronto la obsesión la parte, en la trayectoria laboral, en esta imagen que se va construyendo a nivel profesional, ¿no? En este lugar que vengo a ocupar en la sociedad, ¿no? Desde una manera virginiana. Entonces, a partir de lo metódico, a partir del trabajo pues muy duro, enfocado, a partir incluso de volverse workaholic, así como que este es su mundo, ¿no? Orbita en torno a, y enfrente Saturno en la casa 4 diciendo y llamando también como a este, ok, pero cómo está habitando su mundo interno, cómo está habitando el hogar, el cotidiano, la relación con la familia, se está haciendo cargo de, ¿sí? O está en esa esfera totalmente polarizado, olvidando y dejando de lado también que el nutrirse interiormente, el conectar con la propia casa, el propio mundo interno, que se simboliza también como el hogar, ¿no? Pues finalmente enriquece y nutre esto para no quedar en esa polarización solamente de que los demás vean que soy juicioso, que cumplo, que hago, que rindo, ¿m? Pero internamente cómo estoy. Y de pronto Saturno
me parece que está haciendo un llamado maravilloso a prestar atención y a mirar si me estoy haciendo cargo de mí, porque puede que me esté haciendo cargo de un montón de temas profesionales, ¿no? De metas, de objetivos, sacando adelante un montón de cosas institucionales, estructurales, en donde me esté moviendo en ese rol profesional. Pero y ajá, ¿qué está pasando con este mundo interno? Y de pronto este tema de Saturno está diciendo y está haciendo un llamado también ahí muy interesante para una pausa, para un observar y para darse cuenta realmente pues cómo es que está eso adentro, cómo habito mi casa, cómo habito mi hogar. Ahí sí me encanta lo que tú decías de la metáfora del closet, qué tengo, qué no tengo, me estoy haciendo cargo, ¿sí? O delego eso en alguien más. Me parece muy interesante como ese contraste. Sí, total. Y eso que fíjate que estamos hablando de posiciones internas, ¿no? Yo pensaba también a nivel de manifestaciones que pueda estar viviendo una persona, por ejemplo, si tenemos a Virgo en la casa 4, ¿no? Entonces, nosotros cómo hemos aprendido a ser funcionales, perfectos, organizaditos, bien presentaditos, siempre servicial para todo el mundo, sosteniendo todo, ¿no? Gestionando y administrando la vida del hogar, ya sea desde el hogar de los padres o mi propio hogar, en donde yo me tengo que ocupar de todo, ¿no? Pienso cuántas mujeres todavía hoy en día están en casa organizando, pensando qué se hace, asumiendo absolutamente todas las tareas y demás, y vi dejando que sea la pareja la que asuma ese rol social, olvidándose precisamente de esta posibilidad de brillo que yo tengo también en la casa 10, independientemente de que tenga un rol profesional sobresaliente o no, porque finalmente se trata desde de cómo en la casa 10 es como la máxima expresión del ascendente, ¿no? En la casa 10 es como sale a la luz, se muestra, es ese rol que yo represento. Pues si yo me quedo solamente en la casa obsesionado con que todo esté limpiecito, los cepillos bien organizados, el sofá no tiene ni una arruga, las cobijas están súper estiradas, todo, absolutamente todo en mi hogar funciona como un relojito, pues esa vaina es inmamable, ¿no? Y entonces el rol social yo lo veo como no, es que es tan difícil sobresalir y es que es tan difícil hacer algo profesionalmente, entonces yo me quedo allí refugiada. Y me pregunto qué tanto necesito soltar precisamente este sostener a los demás, ¿no? Dentro de esos. Y pensaba también en términos de que Virgo, por ejemplo, esté entre casa 3 y 4, ¿no? Sostengo a todo el mundo, les tengo organizados todas las citas hechas. Me parece conocidas las situaciones. Las citas hechas, no, yo lo recojo a tal hora, le sirvo, estoy súper al servicio de usted, pero me olvido totalmente que yo tengo una posibilidad de desarrollarme y florecer también entre las casas 9 y 10. Entonces, allí el eclipse puede que nos esté mostrando precisamente que es hora de soltar tanto control sobre la vida material del hogar, que de pronto allí ni siquiera estoy siendo tan necesaria y que esto no es porque no me quieran, sino porque yo necesito hacer el proceso de individuación, de salir al mundo, de mostrarme, ¿no? Insisto, no tiene que ser a nivel profesional solamente, es como el rol que yo asumo socialmente y cómo me quiero posesionar allí. De pronto puedo ser un líder de opinión dentro de las amigas que tengo, dentro del entorno que frecuento, esto y lo otro, pero sobre todo salir del nido, atreverse a ir, y allí va a haber algo que se cierra, que hay que dejar de estar. Cuando decía en términos de manifestación y no solamente un movimiento interno y de cómo yo transito esa área de vida muy a nivel virginiano, pensaba, la casa 4 puede ser el papá, puede ser inmuebles. Entonces, ¿qué tanto he estado yo obsesionado con que el apartamento tiene que ser en tal lugar, esto y lo otro? Y precisamente allí se me han ido presentando situaciones en donde tengo que soltar, ¿no? Sea el control con un papá, con el marido, con un hijo, con el hogar mismo. ¿Qué pasa si hay una pérdida del inmueble en donde la vida me obliga a trastearme, a irme a otro lugar, a asumir otras realidades, ¿no?
Entonces es como aprender de esa ligereza también que presenta en la casa 10, que es mirar las cosas desde otra perspectiva, desde arriba y decir, venga, de pronto necesitamos como movernos un poco más, la tierra de las raíces está como dura, seca, hay que meterle un poco de emocionalidad, de agua, piscis, magia, pensar un poco más fuera de la caja, permitirse que florezca internamente eso que tenemos, que tiene cada uno de nosotros para poder asumir una posición en torno al área más alta de la carta, que es la casa 10. Entonces, eso me parece muy, muy diciente. De hecho, estoy pensando cada vez que vamos transitando en varios consultantes que ojalá estén aquí atentos, en gente que mire eso, que se dé cuenta. Quisiera hacer un pare aquí antes de que sigamos en las últimas dos ejes, porque es que no sé si lo habíamos mencionado, pero el punto oscuro del eclipse se va a liberar a mitad de octubre. Si no estoy mal, es el 13 de octubre que va a pasar Venus precisamente por allí, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en que estamos haciendo una limpieza, que dejamos de ser tan rígidos, tan separativos, tan exigentes, tan meticulosos, ¿no? Tan neuróticos, porque Virgo tiene un grado de neurotismo que puede llegar a ser bastante alto cuando solamente se queda allí. Pasa Venus y dice, y a mí qué es lo que me gusta en realidad, ¿no? O sea, a mí de todo esto que me gusta, yo qué quisiera, yo por ¿cómo podríamos hacer esto más suave? ¿No? Entonces es como que nos permitamos esta observación de de este próximo mes y de los 6 meses, obviamente también, en donde tal vez empecemos a ver pistas dentro de nuestra vida diaria, en donde esa área de la vida nos voltea y nos dice, venga, hay cositas, es como si la vida nos pudiera dejar bomboncitos en el camino y pudiéramos empezar a conectar y decir, ya entiendo qué es lo que quiero construir nuevo allí, ya entiendo qué es lo que me molesta, la manera como yo administro esa casa o como esa casa me administra a mí, porque nuevamente a veces sentimos que es que la vida nos atrapa. En la casa 4 podemos sentirnos muy atrapados, ¿no? Si es que yo no soy perfecto y Sí. funcional, a mí no me quieren. Así fue como yo aprendí, porque si yo tengo un Virgo en casa 4 pues es que así fue como aprendí. ¿No? Tocaría ver cómo se manifiesta el Mercurio en cada una de las casas y demás de la carta. Pero esta es una manera como yo sustenté mi existencia, porque la casa 4 es el sustento, son las raíces en donde yo me afianzo. Entonces allí hay como un despertar que voltea y dice, wait a minute, aquí hay otras opciones, hay posibilidades. Entonces hay que conectar con lo que uno quiere, con lo que uno quiere. Y ese Venus se exalta en Piscis. Ese Venus estuvo retrógrado hace 6 meses cuando tuvimos los eclipses de marzo y Mm, estuvo allí recapitulando y diciendo, venga, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Porque estuvo retrógrado hasta Aries y retrogradó desde el grado 9 y se echó otra vez para atrás y fue a mirar y decía, pero yo qué es lo que quiero hacer. Y le tocó devolverse a Piscis para ver si conectaba con su magia interna, para poder saber qué es lo que quiere. Entonces ese Venus que estuvo allí transitando al otro lado, que en realidad ya tiene pistas desde hace 6 meses de qué es lo que quiere, aquí viene a ponerle luz a ese punto oscuro y es como mirar y decir, wow, tal vez lo que quiero es reorganizar este closet para que pueda salir con unos vestidos nuevos a lucirme en esa casa 10. total, total. Bueno, continuemos con el penúltimo eje, que sería casa 5, casa 10. ¿Quieres agarrar tú alguna 5, ahí o le 5, hago yo? 11. Eso, 5, 11. Dale, arranca que yo he hecho mucha carreta. Bueno, me voy por las 5 entonces, ¿no? Pensar que tenemos a un Virgo en casa 5. La casa 5 que tiene que ver con proyectos creativos, la casa 5 que tiene que ver con hobbies, con pasatiempos, la casa 5 que tiene que ver también con los hijos, ¿no? Con romance, ¿por qué no? Virgo en la casa 5 pues es un poco extraño porque pues es bastante distinto de los principios como básicos de esa casa, a los que nos llama esa casa, ¿no? Pero sin embargo, pues tiene su
forma de, digamos, en la parte de los proyectos creativos, por ejemplo, pues puede ser muy minucioso, muy pragmático, muy enfocado. De que esto que quiere, a lo que le quiere dar forma, y obviamente esto va a depender de dónde esté Mercurio también, por supuesto, en la carta natal, pues lo hace de una manera paso a paso, estructurada, meticulosa, ¿sí? Digamos que si sueña con lanzar algo, una marca, un proyecto, un emprendimiento, lo que sea, pues primero lo reorganiza y lo requete organiza hasta que se siente seguro, segura y dice, listo, sí, ya. Pero eso quiere decir que hay un gran trabajo detrás, ¿no? Entonces, esto es interesante. Sin embargo, también he notado que las personas que tienen esta energía de Virgo en casa 5 pueden quedarse en la preparación y en este ideal que también pasa mucho en este eje Virgo Piscis, ¿no? De que cuando esté perfecto, cuando esté listo, cuando esté terminado, cuando esté... ¿Y cuando es ese momento? Pues para Virgo puede que ese momento nunca llegue porque siempre puede ver lo que falta, porque no se siente preparado, porque falta algo más, qué sé yo. Entonces siento que este reseteo y este llamado está súper interesante en la casa 5 porque está diciendo de pronto como, venga, como estamos soltando algo, como estamos como dejando ir algo, pues de pronto este exceso de control en una energía espontánea como es la de la casa 5 en un tema de los proyectos, en la creatividad, en las formas en que los hobbies, los pasatiempos pueden tener una manifestación, pues justamente puede estar impidiendo que nos relacionemos con esa energía de una manera mucho más fluida. Puede ser un buen momento donde si no he aterrizado ciertas ideas que he tenido de pronto en esta parte de proyectos creativos y demás, pues lo pueda wow, como darle un pequeño impulso y decir, ok, que se mueva, pero pues tenemos un Saturno enfrente, ¿no? Que está en la casa 11 y que dice que se mueva, pero pues a ver, ¿cómo estás conectando también con otros? ¿Cómo esta idea que no solo sea tu idea, sino que también se comparta, que llegue a otras personas? ¿Cómo estás nutriéndolo de otras perspectivas? ¿Cómo puedes ampliar la mirada, ¿sí? Y conectar como en una sinergia, que no todo esté en tus manos y quede al alcance de tu mano, sino sal un poco de esa zona cómoda y también intenta conectar con otros desde esto para nutrir, ¿no? Entonces, me llama la atención esta energía porque nos está como invitando allí. Si lo pensáramos en términos de romance, pues sería como, bueno, interesante tener este tema del romance, pero pues conecta también primero como desde ese lugar de amistad, ¿no? Porque a veces Virgo en la casa 5 también tiene mucho esta agenda. Entonces, primero este paso, luego este paso, luego este paso, luego aquí, luego allá, todo tiene un proceso, todo es un tiempo pero de pronto desde la casa 11 está diciendo, pues la única agenda que puedes tener es que esto fluya más como una amistad y como una conexión, ¿no? Como más original, como más espontáneo. Puede ser también un momento para revisar esto, ¿no? Porque de pronto de tanta agenda no dejo entrar personas realmente a mi vida. Y esa es la clave totalmente, ¿no? ¿Cómo quieres vivir un romance si no dejas abrir la casa 11? Y al revés también, Mm. fíjate cómo puede llegar a suceder de estar uno pensando que hasta que por fin me encuentro con las personas exactas que me van a sacar adelante, los que me van a ayudar o tal vez lo que hacen los demás, pero siempre tengo de alguna manera de encasillar, ¿no? Estos son los amigos con los que voy a esto, estos son los amigos con los que hago lo otro, estos son los amigos con los que... No, esto es como demasiado mecánico a nivel del relacionamiento con gente con el que comparto, ¿no? ¿Cómo manejo yo mis anhelos? Porque en la casa 11 tengo los anhelos más grandes, los proyectos que me superan por fuera del reconocimiento social, sino que es ya cuando quiero compartir con otros un estilo de vida, una manera de ver las cosas, las prioridades que me tienen. Entonces, desde allí hay una cierta sequedad que se ha ido dando y que voltea y dice, venga, para poder nutrir a los demás y estar en contexto y estar fluyendo con los demás, es importante que usted nutra
sus procesos creativos internos, que se permita el disfrute, que se permita el goce, que entienda que si usted desarrolla todas estas posibilidades, pues los demás van a disfrutar también de usted. Ahora, obviamente en la casa 5 estando Saturno allí, no es como verle las imposibilidades, no, pues es que yo quisiera volar parapente y entonces voltea a Saturno y dice, tal vez ríjase con lo que usted puede, o sea, ¿no? Mire a ver en dónde va, cuál es su bolsillo, porque en la casa 5 también son los gastos que nosotros tenemos en las cosas que nos gustan. Entonces, mire a ver qué le sirve, en dónde está, en realidad, en dónde sí se puede conectar. De pronto, estos grupos de senderismo, ¿usted qué puede aportar a ellos, no? ¿A usted le gusta la cocina? Hágase unos ricos sándwiches, empiece como a nutrir desde su propio proceso creativo y de hacer cosas sin que le signifiquen una retribución y pueda entregárselo a esos grupos, ¿no? Es como descubrir cómo me relaciono con otros desde otro punto de vista y encontrar que a veces no tengo que ser tan estricto y que no todos los domingos que tengo que salir al senderismo a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, sino que a veces puedo salir a descansar y allí voy a encontrarme en la ciclovía más tarde con gente que está haciendo teatro, ¿no? Muy Casa 5. Entonces es como, ay, mire, hace años yo no hacía teatro, me gustaba, hace rato que no voy, entonces resulta que en lugar de irse al senderismo, usted se va a hacer, a visitar una obra de teatro el día anterior, entonces obviamente no madrugó. Entonces es como esa administración tan rígida de este área de la 11 que nos propone como soltar un poco las riendas y permitirnos administrarlo de otra manera. Total, maravilloso. Bueno, así llegamos a nuestro último eje, en donde si tenemos este grado 29 en la casa 6, ¿no? Si tenemos ese Virgo en casa 6, me parece muy interesante porque justamente esto va a tener que ver con temas de hábitos, salud, día a día, trabajo con otros, trabajo con subalternos, trabajo, digamos, con otras personas, ¿no? Me está pidiendo este eclipse reorganizar, ¿cierto? Mi tiempo, mis rutinas, que puede que me apegue tanto a las rutinas, ¿no? Que termine generándome un estrés y generándome también una, digamos, como esto que tú mencionabas de este rasgo neurótico, ¿no? Porque se hace así, porque tengo todo milimétricamente organizado y finalmente esto pues puede ser algo que puede estar repercutiendo incluso de manera negativa sobre mi cuerpo, sobre mi propia salud mental y física. Me está de pronto diciendo como, espere, pare, escuche el cuerpo, ¿qué le está diciendo? ¿Qué se está mostrando? ¿Qué se está revelando también con este eclipse del cuerpo, digamos, como una entidad inteligente en sí misma, ¿no? Y cómo puede apropiarse, pero también me parece muy interesante porque puede ser un momento de reevaluar y de replantear hábitos, porque a veces en los hábitos entramos en lo mecánico, el hacerlos por sostenerlos y porque nos dan una seguridad, pero de pronto no tienen ese sentido profundo, esa alma de la que hemos venido hablando, a través de la cual simplemente puedo soltar algunas cosas e integrar otras que tengan un mayor sentido, que digamos acá con Saturno en la casa 12 de pronto me conecten con algo más trascendente, espiritual, con que tenga como ese propósito, ¿no? Y no solo el hacer por el hacer, que puede pasar mucho con Virgo en la casa 6 también, que puede ser de esa sombra. Entonces me llama mucho la atención y obviamente como este es un eje que tiene que ver con la salud, pues si estoy muy polarizado en términos de, no, es que tengo dolor de cabeza, me tomo el acetaminofén, es que si me dio gastritis es porque pues tengo este tema, es que sí, pues Saturno en la 2 está diciendo, venga, espérese, hágase responsable también de una realidad psíquica más profunda que puede tener que ver con temas inconscientes, que puede tener que ver con temas incluso transgeneracionales, que puede tener que ver con su estado anímico, con sus emociones, con cosas que de pronto no les está abriendo espacio y aprenda a leer o a acercarse a lo que el cuerpo está manifestando, no desde un mecanicismo, sino desde un lugar mucho más profundo, develando y entendiendo también los síntomas que están hablando, que están diciendo, abriéndose a otro tipo de terapias para sanación, ¿no? Alternativas diferentes, no solo el médico tradicional, que pues no estoy diciendo que esté mal, pero
amplíe como esa perspectiva y hágase cargo también de lo que puede venir del mundo pues más profundo de la 12. Total, total. ¿Y qué tal cuando tenemos a Virgo en la 12? Puede ser Sí. precisamente la 12 que representa un espacio de pérdidas, un espacio de miedos, de soledad, de encierros, un espacio también muy terapéutico, o como dices tú, un espacio del inconsciente en donde nosotros tenemos un mundo psíquico que nos pertenece a nosotros y a tantos más, ¿no? En donde tenemos nuestra historia familiar, del transgeneracional y cuando tenemos una energía virginiana exacerbada, pues verdaderamente podemos pensar en ese autosaboteo, ¿no? En este autosaboteo de no querer mirar las cosas sino desde el mundo práctico, desde lo material, en donde no hay una manifestación más mágica de la vida y lleno de miedos, ¿no? Miedo a perder el control, miedo a que en realidad no sé por qué, pero tengo una compulsión, ¿no? Temas de TOC que vienen como un poco desde no tengo ni idea desde dónde me tiene esto, pero me tiene enloquecido. Y la energía pisciana en las 6 invita a integrar un poco más estas terapias también que podrían hacer, pero de manera muy concreta, porque Saturno allí voltea y dice, pues es que tal vez tiene que meditar no solamente decretando, sino haciendo, porque es una casa del hacer, del servicio de estar ocupándose de la vida para que ésta se geste y pueda permitir como transitarla de una manera también muy práctica. Es una casa, la casa 6 que es llamada un poco la casa del sacrificio porque es donde hacemos las tareas que no son pagas, pero que son necesarias. O sea, yo tengo que aspirar y demás, pero puedo poner buena música y de todas maneras hacerme cargo de esos y en en ese momento pues aplacar este miedo y este autosabotaje que pueda estar teniendo en la 12, ¿no? El tránsito y los eclipses en la casa 12 pueden estar hablándonos de que hay cosas que hay que revisar, pero que hay que perder, que no tenemos que hacer tanto el árbol genealógico para entender, sino que a veces tenemos sencillamente que asumir y saber que desde nuestro presente, desde esa cotidianidad muchísimo más ligera, más sensible, más abierta a los demás, más en el servicio, más altruista, pero en el altruista el que no espera, ¿no? Con una cierta generosidad, pues vamos a poder digamos, darle un cauce a ese mundo interno de la 12 que en los temas de los eclipses allí de nodo sur pueden ser como un poco dolorosos, ¿no? Yo pienso que pueden ser, Mm, pueden traernos como esta sensación de que no tengo piso, pueden traernos esta sensación de soledad. em, de darnos cuenta que esto que nos contiene internamente no es tan tangible, no se puede meter en casillitas tan fácilmente y por lo tanto no lo puedo controlar. Y aquí hay que entregarse a la vida diaria, a conducir, a ir al jardín y deshiervar, pero deshiervar no para que quede perfecto, sino para encontrarnos con la naturaleza, porque tal vez lo que tenemos es que sencillamente sentarnos a contemplarlo y que no tiene que llegar a ser algo que sea súper funcional para que me aplaque este miedo interno que pueda representar ese eje. total, maravillosa esa visión de esos ejes, ¿no? Bien interesante. Pues así hemos hecho esta vuelta esperando que puedan como rastrear y entender esta energía en su carta, ¿no? Buscando ese grado 29 y seguramente pues resonará y tendrá mayor sentido para ustedes. Mm. Bueno, pues a todos los invitamos a que conozcan sus cartas. Nada mejor sino que uno a través de una guía, de un mapa externo, pueda ver esta correspondencia con la vida personal de cada uno, entender que la vida es tangible, pero es mágica al mismo tiempo
que tiene todos los visos que puedan llegar a componerlos, pero que a veces hay que cerrar unos ciertos capítulos en la vida de ciertas áreas para poder permitir que otros florezcan. Total, total. Bueno, qué encuentro tan maravilloso, qué chévere habernos puesto esta cita para compartirles esta lectura que tenemos de este eclipse y, por supuesto, estén pendientes de los contenidos que tenemos, de nuestro canal de YouTube, de nuestras cuentas en Instagram, porque ahí estamos también subiendo muchas cositas y no dejen de ver el video del calendario astrológico del mes de Libra y del equinoccio para, pues, inmediatamente seguirle la pista a lo que viene, que también viene muy movido, por supuesto, como ha sido mucho este año, y que está bien interesante todos esos patrones energéticos que vamos a tener Sí, en señor. este nuevo mes zodiacal. Bueno, gracias Augusto como siempre en este compartir. A todos los que vean estos videos, gracias por estar presentes. Regalen los likes, compartan esta información con otros, permitan que se difunda esta información, aprendan de sus propias cartas, transiten con la astrología como una herramienta de un proceso de autoconocimiento, entendiendo quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser con una conciencia del presente, de lo que está sucediendo, de todo esto que estamos compartiendo desde esta herramienta. Claro que sí. Bueno, un abrazo, Sigrid, un abrazo para todos. Chao.